Bendiciones, saludos, shalom, shalom. Saludo a todos los que están siguiendo esta lectura. Vamos con el capítulo 6 del Evangelio de Marcos o Mordecai, como se conoce. Estamos leyendo por si acaso la versión Sefer Davar Aleph Tav, una versión actualizada. Padre, te damos gracias. Gracias, nuestro Elohim Todopoderoso, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por las bendiciones, por tu palabra, por ser tan bueno, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Gracias por no dejarnos caer en las tentaciones. Gracias por proveernos el pan de cada día, por habernos perdonado, Padre. Gracias por todo. Ponemos este tiempo para que sea el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, guiándonos en todas las Escrituras. Cada vez que leamos tu palabra, seas tú guiándonos, Espíritu Santo. Llévanos por la verdad, siempre por el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Dice el capítulo 6 de Marcos. Y Yeshua salió de allí y se fue a su pueblo. Y sus discípulos le siguieron. Y cuando el día de Shabbat llegó, él empezó a enseñar en la casa de reunión, es decir, en la sinagoga. Y muchos que le oyeron se quedaron atónitos y preguntaron: ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y qué son estas obras poderosas que ha hecho con sus manos? ¿No es el carpintero el hijo de Miriam, el hermano de Jacob, de Josí, de Yehudá y de Simeón? ¿No están sus hermanas con nosotros? Y se sintieron ofendidos por él. Pero Yeshua les dijo a ellos: en el único lugar que un profeta es sin honra es en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Así que no podía hacer milagros por allí, nada más que imponer manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y él estaba sorprendido de la falta de emuná, de fe de ellos, o sea, de falta de confianza. Y Yeshua fue a los pueblos y aldeas de los alrededores enseñando, y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus inmundos, y les dio instrucciones diciendo: no lleven nada para el camino excepto una caña de caminar. No lleven pan, no lleven alforja, no lleven plata en sus cintos, usen sandalias, pero no lleven túnicas para vestirse. Donde quiera que entren en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no les dan la bienvenida y rehúsan oírles, entonces salirse, sacúdanse el polvo de sus pies como advertencia a ellos. Eso era como hacían antes los profetas cuando advertían y no le escuchaban, y ellos se sacudían el polvo de la sandalia. Y salieron y proclamaron que los hombres se volvieran de sus pecados a Yahvé. Y ellos expulsaron muchos demonios, ungieron con aceite y muchos fueron sanados. Y el rey Herodes se enteró de esto porque el nombre de Yeshua se había dado a conocer, y él dijo: Johanán el inmersor ha sido levantado de entre los muertos. Por eso estos hechos poderosos están operando en él. Y otros decían: es Eliyahu, Elías. Y aún otros decían: es un profeta, un nabí, como uno de los profetas. Pero cuando Herodes escuchó esto, dijo: Johanán, a quien yo decapité, se ha levantado de los muertos. Porque Herodes había ordenado arrestar a Johanán y le había echado en prisión, atado con cadenas por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Herodes lo había tomado que Herodes había tomado por mujer. Porque Johanán le había dicho a Herodes: la mujer de tu hermano no te es permitido tener, porque así lo decía la Torá, no podía hacerlo, estaba en contra de la Torá. De modo que Herodías tenía rencor contra él y quería que lo mataran, pero esto no lo podía hacer, porque Herodes tenía temor de Johanán y le protegía, porque sabía que él era un justo y un hombre apartado, Kadosh. Cuando él le escuchaba, se quedaba muy molesto, pero aún le gustaba escucharle. Y cuando el día oportuno llegó, Herodes dio un banquete en su día de nacimiento, en su cumpleaños, para sus nobles, oficiales y los hombres prominentes de Galilea.
Y la hija de Herodías entró y danzó y complació a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y se inclinó ante ella diciendo: cualquier cosa que me pidas yo te daré, hasta la mitad de mi reino. De modo que ella fue a ver a su madre y preguntó: ¿qué le debo pedir? Ella respondió: la cabeza de Johanán el inmersor. Enseguida corrió al rey y anunció su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Johanán el inmersor. Herodes se espantó, pero como había jurado ante los que estaban sentados a la mesa con él, no quería romper su palabra de ella. De modo que el rey inmediatamente envió un soldado de su guardia con órdenes de traer la cabeza de Johanán. El soldado fue y decapitó a Johanán en la prisión. Trajo la cabeza en una bandeja y se la dio a la joven. Ella se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Johanán oyeron esto, vinieron y se llevaron el cuerpo a una sepultura. Aquellos que habían sido enviados se reunieron con Yeshua y le contaron todo lo que había hecho y enseñado, y habían tantos yendo y viniendo que no podían ni tomar tiempo para comer. Así que él les dijo: vengan conmigo solamente ustedes a un lado donde podamos estar solos y puedan descansar. Y ellos fueron al bote a un lugar desértico apartado. Y la multitud, viéndoles salir y reconociéndoles, corrieron delante de ellos, porque todos los pueblos llegaron antes que ellos. Y salió Yeshua, o sea, ya se había corrido mucho la fama de él. Y salió Yeshua y vio una gran multitud de pueblo, y se conmovieron sus entrañas por ellos, porque eran como ovejas sin roé, o sea, sin pastor. Y comenzó a enseñarles a ellos muchas cosas, como dice Jeremías 31:20. Y cuando el día había pasado, los discípulos vinieron a él y dijeron: este es un lugar desierto y se está haciendo tarde. Envíalos que se vayan para que puedan comprar comida para sí mismos en las aldeas y pueblos cercanos. Pero él respondió: denles algo de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: tenemos que gastar 200 denarios en pan y dárselos para que coman. Y les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan y miren. Cuando miraron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces le ordenó que todos se sentaran en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 250. De 150. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó sus ojos a los cielos, pronunció una verajá, partió los panes y empezó a dárselos a los discípulos para distribuir. También dividió los 2 peces entre todos ellos, y comieron todos y fueron satisfechos. Y recogieron 12 canastas de los pedazos sobrantes de pan y peces. Los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Inmediatamente Yeshua hizo que sus discípulos subieran en la barca y fueron delante de él hacia el otro lado del mar, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de esto fue al monte a orar, y cuando cayó la noche, la barca estaba fuera en el mar, y él estaba solo en tierra. Bueno, puede ser mar o lago. Y vio que tenían dificultad remando, porque el viento estaba en contra, de modo que alrededor de la 4ª vigilia de la noche, es decir, a las 4 a.m., vino a ellos caminando sobre el lago, y él quería pasarlos a ellos, pero cuando le vieron caminando sobre el lago, creyeron que era un espíritu con apariencia, es decir, un fantasma, y gritaron, porque todos lo vieron y se atemorizaron. Pero él les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, dejen de tener temor. Y él entró en la barca con ellos, y el viento cesó, y ellos estaban atónitos, porque no entendían sobre el pan, pero por el contrario, sus corazones se habían puesto como la piedra. Después que habían cruzado, llegaron a tierra de Kineret, y anclaron. Y tan pronto como salieron de la barca, los reconocieron y les siguieron.
y comenzaron a correr por toda la región para traerle enfermos en sus camillas a cualquier lugar que escuchaban que él estaba. Donde quiera que iba, en pueblos, aldeas y ciudades, le ponía a los enfermos en las plazas de mercados, y ellos procuraban que pudieran tocarlo, aunque fueran solo sus vestiduras, como hizo la mujer, recuerden, y todos los que los tocaban eran sanados. Amén. Recuerdan la historia de la mujer que tocó su vestidura, pero Yeshua le dijo: no fueron las vestiduras lo que la sanó, fue su fe, su emuná, su confianza la que la sanó a ella. Este relato pues estaba también en Mateo, ya lo habíamos leído anteriormente, pero ahí sí explicaban dónde Yeshua caminó sobre el agua, se acercó a ellos y creían que era un fantasma, y él les habló. Pedro lo reconoció y le dijo que lo llamara, que él fue cuando Pedro caminó y de pronto dudó, y dijo, Yeshua le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? Bueno, aquí vemos varios relatos. La multiplicación, vean como Yeshua, por eso es que las cuentas de nuestro Padre son muy diferentes a las de nosotros. Una cosa son nuestras cuentas, las matemáticas de nosotros no son nada que ver con las matemáticas de Adonai. Todas las cosas que él hace son muy diferentes. Para nosotros son 5 panes y 2 peces, para él, vea, multiplicó todo eso y alimentó a más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, imagínense. Y sobró todavía 12 canastas. Entonces esto es un milagro de verdad. Pero como él mismo dijo, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Si eso sigue pasando hoy en día, seguimos viendo esos milagros, muchos igual no van a creer, no van a querer creer. Entonces, queda esta reflexión para nosotros. Esto es lo que Yeshua quiere que nosotros realmente hagamos, que seamos un pueblo apartado. Seamos así con autoridad cuando hablemos con las personas, como él hacía en la sinagoga, en ese lugares de reuniones, ¿no? En este caso eran sinagogas, ahora ya no se existen las sinagogas, las casas de reuniones como antes, ahora les llaman iglesias, pero bueno, ya sabemos muchas distorsiones que hay dentro de estos sistemas religiosos actuales. Por lo tanto, pues nos queda a nosotros pues buscar la manera de congregarnos como hacen los hijos de Israel, de sábado en sábado. Bueno, los que realmente pues quieren obedecer los mandamientos como Adonai nos los mandó y como Yeshua nos dijo que hiciéramos, y el mismo apóstol Pablo. Les dejo esta reflexión, esta palabra. Espero que podamos ser edificados cada vez con estas palabras y podamos aumentar nuestra emuná, nuestra confianza en nuestro Mesías Yeshua, para que cuando Él vuelva podamos ser como Él dice, que estemos limpios y estemos apartados, kadosh, para Él. Entonces nada, Padre eterno, te damos gracias, Adonai, por tus palabras, gracias por tus bendiciones, gracias por ser tan bueno, gracias por ser nuestra luz, gracias por haber puesto esta lámpara y lumbrera nuestro camino para que pudiéramos ver y no tropezar, Padre. Gracias por quitar de nosotros las vendas, gracias por quitar todas esas tradiciones que traíamos, tradiciones de hombres que veníamos arrastrando de nuestros antepasados, tantos errores que habíamos cometido, Padre. Gracias por haber limpiado nuestras vidas, nuestra alma, que hayas hecho una nueva criatura en nosotros, Padre. Gracias por habernos limpiado, y te pido también que los que están escuchando esta palabra, seas tú a través del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, abriéndole los ojos espirituales a las personas que están escuchando, para que ellos puedan escuchar y ver, y pongas en ellos un corazón de carne y no tengan un corazón de piedra, como pasaban en estos casos, para que no vayan a ellos a seguir tropezando, Padre. Ayúdanos y llévanos por el camino de bien, enséñanos a hacer tu voluntad. Ponemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén.